El Jarrón Chino entrevista a Carlos de Mesa, expresidente de Bolivia. Muchísimas gracias, Carlos, presidente de Mesa, por acompañar a este programa de Latinoamérica 21. No, al contrario, el agradecido soy yo. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con el título de este programa, ¿no? ¿Tú te consideras un jarrón chino? Es ya una imagen metafórica muy ilustrativa sobre el rol de un expresidente. En mi caso es una combinación porque todavía estoy en política activa, estoy como jefe de la oposición en Bolivia en un momento de contexto complejo que tiene que ver con 17 años de gobierno del movimiento al socialismo. En consecuencia, el rol de expresidente no lo ejerzo a plenitud. Lo he dejado un poquito de lado ahora como líder de la oposición, pero indudablemente la experiencia en la gestión de gobierno en mi periodo presidencial me ha dejado una huella y establece una posibilidad de decir, soy parte y parte. Y esa experiencia me sirve para la política, pero sé también que en el momento en que ese trance termine, no sé cuándo, todavía tenemos 2 años de gobierno del presidente Arce, estaremos en la pregunta a responder de si soy o no un jarrón chino. Bien, me gustaría enfocar la entrevista en dos niveles muy distintos. Uno que aborde el tema de la coyuntura de la política, no solo de la política en el nivel de tu país, de Bolivia, también podemos hablar de la política latinoamericana y de la política ahora mismo en el mundo. Y el otro, que es por donde vamos a empezar, ¿crees que la política en este sentido es una profesión, es un oficio? Definitivamente lo es y debería ser un oficio del más alto rango y de la más alta consideración, pero simultáneamente tienes una percepción probablemente la más negativa de la historia reciente sobre la acción de la política y sobre quién es protagonista como político. Y te diría que parte y parte en cuanto a las razones que lo explican. En parte porque hay una visión que desmerece la responsabilidad y la construcción de un espacio común democrático que tiene que ver con la tarea y el oficio del político, y en parte porque esa desvaloración tiene un sentido de coherencia con muchos de los actos de políticas y políticos que no hemos estado a la altura de las circunstancias. No creo haber traicionado esos objetivos en mi vida política, pero esa es una percepción subjetiva. De hecho, hay una desvalorización justificada de la política como un instrumento del poder por el poder, como un instrumento de enriquecimiento y como una sinonimia dramática que es corrupción política igual a corrupción, corrupción igual a política. Y eso tiene que cambiar. Termino diciéndote, Manuel, que estamos viviendo probablemente la crisis más dramática, ya no solamente en los países de América Latina, sino en los países desarrollados y en la cuna de la democracia, tanto en Europa como en los Estados Unidos, que ha enfrentado una serie de preguntas que no puede responder adecuadamente. Incertidumbre, desorientación, fake news, procesos de populismo que están desestabilizando la construcción histórica de la democracia que tuvo su momento estelar después de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese escenario, ¿qué atributos de la persona que se dedique a la política consideras tú que son imprescindibles? Primero, honestidad intelectual. Segundo, una visión ética clara. Tercero, un compromiso real y serio con la democracia que entiende la competencia y el pluralismo como camino para construir un espacio de poder, pero no un espacio de poder por el poder mismo, sino un espacio de poder como alternativa de propuesta constructiva de lo que un país requiere en un determinado momento y en una determinada coyuntura. Esta serie de elementos me parecen fundamentales como base para definir tu camino hacia la política, sin desconocer que la política tiene complejidades y necesidades que a veces son confundidas entre pragmatismo y cinismo como si no estuvieran vinculadas a la ética. Pero hay que entender que la política tiene esas complejidades que a veces te impiden establecer una lógica de decir la política es el arte de la ética. La política debe construirse con ética, pero tiene que responderse también con una visión realista y pragmática. ¿Entendido? En tu larga experiencia política, ¿tú podrías resaltarme 2 o 3 nombres de personas dedicadas a la política que te hayan particularmente impresionado?
Yo creo que el lugar común en este caso es absolutamente inevitable, pero te diría que el paradigma del político de raza y del político de respeto es Nelson Mandela. Yo creo que Mandela fue un ejemplo fundamental de entender la complejidad de su sociedad y el quiebre y la grieta que esa sociedad vivía con una respuesta de construcción. El símbolo más interesante que Mandela plantea es la fusión de las dos banderas, la bandera de los afrikaners y la bandera del, del Partido Nacional Africano de su organización, que cruza los colores, los elementos y las formas para definir la realidad de una sociedad que se entiende como parte de, como una totalidad y no como dos fragmentos enfrentados. Creo que Mandela es la referencia fundamental del siglo XXI para la política. ¿Y en América Latina, alguien destacarías? Es más complejo, yo te diría que si hay algún ejemplo que uno podría continuar y seguir, tiene que ver con personalidades como Fernando Enrique Cardoso en Brasil, por ejemplo. Yo te diría que Fernando Enrique Cardoso fue un hombre que, viniendo de la izquierda, entendió el proceso de la modernidad y entendió el proyecto latinoamericano a través del IRSA como elemento fundamental de la construcción de una sociedad nueva. Es decir, no atado a dogmatismos y a cuestiones de fe, sino atado a la realidad cotidiana y atado a la vinculación de la democracia como elemento central. Muchas gracias. Bueno, vamos entonces a abordar el panorama político que nos rodea. Vamos a empezar, si te parece, de lo general a lo particular. La situación internacional, la política en el mundo, ¿no? ¿Qué destacas? ¿Qué problemas te preocupan más especialmente ahora mismo? Yo te diría que mi mayor preocupación, Manuel, tiene que ver con cómo va a responder Occidente a su propio intríngulis y a su propio problema de identidad y de claridad que le está perdiendo. Menciono el tema porque creo que es en función de los valores democráticos esenciales heredados de la Grecia clásica y heredados de la construcción del siglo XX y XXI, en los que Europa y los Estados Unidos han tenido un rol protagónico, están en cuestión porque lo que se entendía como la política de bloques o la política de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética hoy tiene que ver con Occidente cuestionado por modelos alternativos de carácter populista, que más allá de su crítica, que puede ser justa en muchas cosas, tiene una cuestión que para mí es peligrosísima. Es el cuestionamiento de los valores esenciales del pluralismo, del respeto a los derechos humanos y de la construcción de una sociedad entre iguales, que fue el paradigma del que salió, digamos, las Naciones Unidas después de la crisis histórica del holocausto nuclear y del holocausto de la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto, el cuestionamiento a Occidente es un cuestionamiento a valores esenciales en los que yo en particular creo. Yo puedo entender que hay cuestiones básicas vinculadas al poder total que ha ejercido Estados Unidos, por ejemplo, de manera desmesurada, o vinculaciones críticas a cómo entiende Occidente su mirada sobre el resto del mundo. Pero los valores esenciales de la democracia, el pluralismo y los derechos humanos no pueden ser cuestionados a título de cuestionar un modelo. Y el gran problema es si los líderes europeos y estadounidenses, en particular de los Estados Unidos, tienen la capacidad de responder a ese desafío y cuál es la lógica del BRIC y cuál es la lógica de China, Rusia y los países emergentes en este debate. Carlos, el panorama en América Latina lo conoces muy bien. Has estado en primera línea de ese panorama desde hace ya más de 20 años. ¿Qué elementos te preocupan de la política en la región en el momento actual? Básicamente, el populismo como una construcción de espacios indefinidos de poder. Uno puede discutir desde el punto de vista ideológico el rol del Estado, el rol de la construcción empresarial estatista o la visión liberal, pero ya estamos lejos de una discusión de Estado versus mercado o de liberalismo, neoliberalismo versus revolución del siglo XXI o socialismo del siglo XXI. Lo que está detrás de ese falso debate, porque ese debate se responde hoy con la construcción del mercado suficiente y el Estado necesario,
que puede perfectamente compatibilizarse con algo básico que es el pluralismo, los vasos comunicantes y la lógica del respeto a mayorías y minorías en el término de la elección popular de voto y de respeto a los elementos básicos de la, digamos, de la institucionalidad democrática. El populismo tiene como elemento esencial y como objetivo básico, más allá de su retórica de carácter, digamos, conceptual, la construcción de un espacio indefinido de poder, la destrucción de las instituciones y la construcción de un monólogo que es el discurso único y la lógica de amigo-enemigo. Si tú te das cuenta, y esto no es un tema exclusivo de América Latina, la polarización es la respuesta a este tipo de iniciativas. Una polarización que ha dividido al país, en el caso de Bolivia, en el ámbito de las regiones, Oriente, el Oriente boliviano, me refiero a Santa Cruz y su pujante economía, el occidente andino, en una parte, la otra parte vinculada a la cuestión étnica, que tiene que ver con si tú quieres tener genuina responsabilidad representativa en el movimiento al socialismo, el partido de Evo Morales y de Luis Arce, debe ser indígena, y si tienes que estar en la oposición debe ser blanco o mestizo, lo cual te da un delineamiento dramático y absolutamente insólito de lo que es la construcción de la política. La política no puede estar construida por color de piel, no puede estar construida por ideas religiosas, debe estar construida por ideas conceptuales y por adhesión democrática. Carlos, en la política en América Latina o los niveles de democracia en América Latina, según distintos índices, se están deteriorando. Particularmente yo vengo hablando hace tiempo de lo que denomino democracias fatigadas. ¿Crees realmente en este debilitamiento del patrón democrático en la región? Sí, creo que lamentablemente del año 2000 a esta parte hemos ido en declive en lo que podríamos llamar una gradación de calificación de cuánta democracia hay en la región, que tiene que ver con su carácter institucional. Hay un desbaratamiento de las instituciones democráticas, hay un debilitamiento de la libertad de expresión, hay un debilitamiento del pluralismo y del diálogo, hay una profundización de la brecha de confrontación, hay un incremento de las noticias falsas o las fake news como base fundamental de la construcción de escenarios en los que vas reforzando las posiciones que se radicalizan cada vez más. Lo más dramático de las redes sociales y de las fake news es la construcción de espacios cerrados y de burbujas en las que te retroalimentas en tus propios prejuicios, en tus propias actitudes, digamos, de confrontación y de distanciamiento. El proceso político electoral tiene que recuperar la alternancia en el poder, la independencia de poderes, la separación de estos y la construcción de instituciones por encima de personas. Y eso, salvo un par de excepciones que han sobrevivido en la institucionalidad latinoamericana, se ha perdido o se está debilitando seriamente. En ese desbaratamiento al que te refieres, los partidos políticos están sufriendo enormemente, ¿no? Antiguas instituciones relativamente sólidas que generaban identidad y generaban también unos buenos canales de representación, hoy están en cuestionamiento, ¿no? ¿Cómo podrían revitalizarse los partidos? Una evidencia, Manuel, salvo casos como Uruguay, por ejemplo, en el que la vieja tradición partidaria se mantiene, o de otra manera, pero con sus características propias, Paraguay, la mayor parte de los países de América Latina no solamente han sufrido un debilitamiento de los partidos políticos, sino su literal desaparición, la pulverización del sistema de partidos y del sistema de pluralismo democrático a cambio de propuestas que son circunstanciales y que tienen una vigencia a veces vinculada exclusivamente a un periodo constitucional o para un periodo electoral determinado. ¿Cómo pervives en la construcción de un sistema de partidos? Primero, la gran pregunta es cómo oxigenamos el sistema de representación democrática. Los valores democráticos republicanos que tienen que ver con la representación a partir de las cámaras de diputados y senadores, confrontan en América Latina con dos elementos claves. Primero, una informalidad económica que está deconstruyendo o que está reformulando la idea de el pacto básico del pacto fiscal entre la ciudadanía y el Estado a través del impuesto, cuando en el caso de Bolivia, por ejemplo, el 80% de la población es informal y no paga impuestos, y eso tiene que ver con su construcción de relacionamiento distinto entre el ciudadano
la colectividad y el Estado, y lo que tradicionalmente era lo que acabo de definir como pacto fiscal. Segundo, en el ámbito de la representando una representación intermediaria entre sociedad y Estado, porque pasa a veces, y lo puedo vivir en carne propia, que quienes han votado por un diputado o una diputada A o B o C, al día siguiente del voto ya no saben el nombre de la persona por la que votaron. Y en consecuencia es muy difícil que se reproduzca aquello del constituency de los Estados Unidos. El otro aspecto es la sociedad latinoamericana tiene un fuerte grado de corporativismo y el corporativismo tiene una legitimidad distinta, a veces genuina, a veces inventada. Lo que en nuestros países se define como movimientos sociales o movimientos de carácter étnico, indígena o de carácter, digamos, gremial, de transportistas o de importadores de ropa usada. Es decir, hay un sindicato de importadores de ropa usada que es ilegal desde el punto de vista de la legislación. Entonces, la pregunta es, en el caso de Bolivia, se ha tratado de responder con la nueva constitución que establece una democracia representativa, una democracia participativa y una democracia deliberativa. En ese contexto, la realidad parece imponer diferentes tipos de democracia dentro del propio sistema constitucional, pero en la práctica el corporativismo está por encima de cualquiera de ellas y eso es muy difícil de resolver. Hay que construir, en mi opinión, partidos más horizontales, partidos en redes, partidos no de dogmas, sino de causas. La causa ambiental, la causa de género, la causa animalista, la causa de la protección de la igualdad y la causa de una construcción de una economía nueva con alternativas diferentes que no implican un compromiso integral con una serie de normas como las que plantearía un sistema religioso. Gracias, Carlos. Ya que has empezado, ya has tocado el tema boliviano, me gustaría ahora profundizar en tu país. ¿Cuáles son los retos que tiene Bolivia políticamente hablando hoy? El más importante reto, la reconstrucción de un sistema democrático real. Lo que Bolivia vive hoy es una democracia que tiene un celofán democrático que cubre un corazón autoritario. Estamos cada vez más cerca de la dictadura. En los últimos 18 años hemos tenido 17 años del gobierno del movimiento al socialismo, 14 del presidente Evo Morales y 3 que se cumplen hoy precisamente del presidente Luis Arce, con una evidencia, la evidencia de que hay un partido hegemónico, el movimiento al socialismo, que ya ha agotado sus propuestas. Lo que fue interesante y positivo en algunos elementos en el periodo 2006-2015, que tenía que ver con la inclusión, con la movilidad social, con el fin del racismo y el fin de la discriminación y con una bonanza económica sin precedentes, más que por méritos del gobierno, por alza impresionante de las materias primas durante por lo menos 10 años, se terminó. El movimiento al socialismo ha agotado su propuesta, está envilecido, está totalmente degradado, vive en una cooptación con los llamados movimientos sociales en la lógica de qué me das, qué te doy. La oposición ha tratado, y no hemos conseguido eso porque no conseguimos el número de votos suficientes, tener un espacio de afirmación y de alternativa en el ámbito legislativo, pero el movimiento al socialismo tiene la mayoría. Ahora el movimiento al socialismo está viviendo una crisis de poder, no una crisis de conceptos y de ideas. Es decir, la pregunta es, ¿quién será el candidato del MAS el 2025? Evo Morales, el expresidente, que tiene una patología del poder irreversible, o Luis Arce, que se ha dado cuenta de que cuando estás en la presidencia no eres un presidente subrogante. En ese contexto, la opción que nosotros tenemos es la reconstitución de un modelo plural, la reconstitución de un sistema de partidos, el establecimiento de una institucionalidad democrática real y la posibilidad de decir, ¿queremos que más se vaya? Por supuesto que sí. No queremos continuar 17 años este gobierno, pero tu proyecto no puede ser fuera del MAS. Tu proyecto tiene que ser una alternativa económica, política y social adecuada. Si el año 2020 nosotros hicimos una propuesta de programa alternativo, ahora hay una diferencia cualitativa que es más compleja.
La situación económica no es la de 2020, el deterioro económico es muy grande. En la práctica estamos viviendo un corralito de dólares. Tú no puedes mover los dólares aunque los tengas en una cuenta personal, sino los que el gobierno, lo que el sistema financiero te permite, porque la falta de dólares muestra la imposibilidad de llevar adelante una libertad económica adecuada, dado que se han caído las reservas del Banco Central, dado que tenemos un déficit fiscal crónico por encima del 8%, dado que hay un precio subvencionado en la gasolina y los hidrocarburos que ha terminado destruyendo nuestra capacidad exportadora de hidrocarburos y nos hemos convertido en un importador neto de diésel y de gasolina. Es decir, la nacionalización de hidrocarburos del 2006 fue una ficción. Pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, lo que acabo de decir. Y en términos institucionales, antes has hablado de la Constitución boliviana, ¿crees que necesitan algún tipo de ajuste las instituciones bolivianas? Sí, definitivamente. Definitivamente se necesita un ajuste en el ámbito económico para permitir una ampliación de la inversión externa en el país, que es imprescindible en un momento de crisis en el que el Estado ha perdido completamente su capacidad de ser un inversor y un empresario. El Estado se comió 15.000 millones de dólares del Banco Central para una supuesta industrialización del país que no se produjo. ¿Eso qué significa? Significa, por ejemplo, que hay una norma en la Constitución que dice que toda empresa inversionista en Bolivia tiene que reinvertir el 100% de sus dividendos en el propio país. Esa es una lógica que puede ser muy interesante para Bolivia, pero desde luego no para un inversor. Desde luego tenemos la lógica de pensar que es necesario que haya un beneficio para el país y que haya una sociedad de iguales entre el inversionista y el país, pero no al punto de que el inversionista no pueda tener ningún margen de rédito que le permita pensar en la lógica de su inversión en nuestro país. El segundo elemento clave es imprescindible el tema de la modificación del sistema judicial. El sistema judicial está podrido hasta los tuétanos, las cabezas del Poder Judicial tienen la característica de ineptitud profesional, militancia partidaria y además altos niveles de corrupción. ¿Por qué? Porque hay un sistema de elección por voto popular directo disfrazado, porque en realidad el que preseleccionaba a los candidatos era el movimiento al socialismo, que tenía 2/3 del poder en las cámaras que ya no tiene. Hay que modificar el sistema de elección en el Poder Judicial y recomponer la institucionalidad de ese poder del Estado, generando la independencia de poderes con el Ejecutivo y con el Legislativo. Y lo propio con el Tribunal Supremo Electoral para garantizar un padrón electoral creíble en el corto plazo. Carlos, Bolivia tiene frontera con 5 países sudamericanos. ¿Avizoras algún tipo de problema con alguno de estos vecinos? Desde el punto de vista de la relación bilateral con cualquiera de ellos, te diría que no. Hay que recordar que el gobierno del MAS convivió con el gobierno de Bolsonaro para poner dos ámbitos totalmente dispares en ideología. Las relaciones se enfriaron un poco, pero no entraron en un nivel de crisis para hablar de diferencias ideológicas. Ahora, es fundamental entender que lo que va a ocurrir en Argentina en los próximos días tiene una influencia muy importante, no solamente en Bolivia, sino en el contexto de Sudamérica, a ver si el kirchnerismo reproduce su poder a pesar de la grave crisis que el propio kirchnerismo no ha administrado, o si gana Milei, que tiene una posición libertaria que está más allá de la tradicional lógica del liberalismo clásico. Y eso va a influir en el resultado político de lo que nosotros podamos entender como opción para el 2025 en el caso de Bolivia. La relación con Chile tiene una lógica distinta desde que el año 2018 se resolvió, hay que decirlo, no positivamente para Bolivia, el tema de nuestra reivindicación marítima, que sigue latente, pero que ha hecho que las relaciones entre ambos países sean relativamente más fluidas. El tema con el Perú tiene su complejidad. Hay un distanciamiento muy fuerte con la presidenta Boluarte y el presidente Arce. Ha habido una crisis muy grande que incluso ha planteado una acusación contra Evo Morales de injerencia en asuntos internos del Perú, que ha bajado un poco de tono, pero la relación con el Perú no tiene la fluidez que antes. Hay problemas de frontera con alimentación de gasolina y hidrocarburos para camiones de Perú en Bolivia y de Bolivia en Perú. Esa es una relación compleja. Con Paraguay la relación ha sido buena en general, independientemente de las diferencias ideológicas entre ambos países desde el punto de vista de su relacionamiento.
Yo te diría que el escenario general es un escenario relativamente equilibrado con sus más y sus menos. Sí. ¿Y cómo ves el proceso constituyente chileno? Yo creo que Chile ha pasado de un extremo al otro, lo cual lo ha colocado al presidente Boric en una disyuntiva muy compleja. Los representantes de la izquierda chilena pensaron que era coser y cantar y dejaron en manos de posiciones extremas o muy radicales la propuesta de proyecto de constitución que se estrelló contra la pared. Y no solamente se estrelló contra la pared de un electorado que no aceptó esa reforma constitucional, que iba de un extremo a otro, sino que generó el renacimiento de una posición de derecha dura que ahora tiene el control de la situación de manejo de la Constitución. Lo probable va a ser un punto muerto, lamentablemente, porque obviamente era una oportunidad histórica para llevar adelante un proceso adecuado. Debo reconocer, a diferencia de lo que pasó con la Constitución de Evo Morales en 2007-2009, que fue un verdadero escándalo desde el punto de vista de su consecución y aprobación, que por lo menos la institucionalidad chilena sigue siendo lo suficientemente sólida como para administrar aún así la crisis que va a generar la probable negativa por segunda vez al proceso constitucional chileno. De acuerdo. Mira, ya para terminar, Carlos, y puesto que antes te referiste al tema de las fake news y de este escenario, ¿no? que vivimos, ¿no? en todos los países desde hace ya pues, una larga década, ¿no? ¿Cómo ves el mundo virtual y su relación con la política? La sociedad virtual y su relación con la política. ¿Qué problemas te preocupan en ese ámbito estricto? Con mucha preocupación, creo que se trata probablemente del riesgo mayor que enfrenta la democracia contemporánea, porque con el cuento de que se democratiza la palabra de todos, lo que hemos hecho es ser víctimas de la manipulación de unos pocos que están destruyendo, debilitando y dinamitando el sistema democrático en su conjunto. Hay una conspiración, y esta no es una teoría sino es una evidencia, de sectores que pretenden destruir la democracia en su esencia, aquellos elementos que mencionábamos al principio de la conversación, Manuel, vinculados a la crisis que Occidente tiene que enfrentar, a los ataques sistemáticos en contra de su sistema, que creo que sigue siendo el sistema más razonable para la convivencia democrática y pacífica de los ciudadanos, tiene que ver fundamentalmente con el manejo de las redes sociales y no te digo ya con la inteligencia artificial. Estamos en una gran disyuntiva, la pregunta de si nuestra capacidad ética y de administración jurídica, de límites y contrapesos a ese poder que parece ilimitado está a tiempo todavía, o si puede contrarrestar esa suerte de mar de todos y de nadie en el que se mueven las redes sociales y la inteligencia artificial. Es probablemente la mayor amenaza contra la democracia que desde que tenemos uso de ella en la vieja Grecia clásica. Muchísimas gracias, Carlos. Creo que ha sido muy clara tu exposición. Te agradezco, repito, tu tiempo y tu apoyo a este programa de Latinoamérica 21, el jarrón chino. Muchísimas gracias. No, por el contrario, jarrones chinos seremos siempre en algún momento. Gracias y buenas Gracias. noches.